Buenas noches, iglesia. Buenas noches. Que la gracia y la paz del Señor Jesús estén sobre tu vida. Amén. Quien está feliz de estar aquí, diga así: yo estoy. Quiero compartir contigo la palabra de Dios que está en Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento. Voy a leer el capítulo 5 de los versículos 1 al 19. Mientras buscas el texto, quiero decir una vez más mi gratitud por volver aquí. He estado casi 5 años fuera. Soy pastor de la Segunda Iglesia Bautista de Ariquemes. Dios me ha dado el privilegio de estar al frente de la iglesia donde crecí, la iglesia donde fui bautizado, y realmente han sido años muy importantes en mi vida. Pero siempre es bueno volver y visitar esta iglesia que forma parte de mi historia. Son 4 años como seminarista, 10 años como pastor, y desde que me fui seguimos manteniendo un vínculo afectivo muy fuerte. Siempre converso con mi pastor, que sigue siendo mi pastor, sigue cuidando de mí, pastoreando mi vida, y alabo a Dios por la vida de mi pastor, por la vida de esta iglesia, y tengo temor y temblor de estar aquí en este púlpito para compartir la palabra de Dios contigo. Voy a pedirte una vez más que te pongas de pie en reverencia a la lectura de la palabra. El texto que voy a leer es el texto de la NBI. Vamos a leer los primeros 19 versículos del capítulo 5 de Segunda de Reyes. La palabra de Dios dice así: Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, era muy respetado y honrado por su señor, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Siria. Pero este gran guerrero se volvió leproso. Ahora bien, tropas de Siria habían atacado a Israel y se habían llevado cautiva a una muchacha que pasó a servir a la esposa de Naamán. Un día ella le dijo a su señora: si mi señor buscara al profeta que está en Samaria, él lo curaría de la lepra. Naamán fue a contarle a su señor lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria respondió: ve, yo te daré una carta que entregarás al rey de Israel. Entonces Naamán partió, llevando consigo 350 kilos de plata, 72 kilos de oro y 10 mudas de ropa fina. La carta que llevó al rey de Israel decía: junto con esta carta te envío a mi oficial Naamán para que lo cures de la lepra. En cuanto el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo Dios capaz de conceder vida o muerte? ¿Por qué este hombre me envía a alguien para que yo lo cure de la lepra? Vean cómo está buscando un motivo para pelear conmigo. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envía al hombre a mí y él sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo envió un mensajero para decirle: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Tu piel será restaurada y quedarás purificado. Pero Naamán se indignó y se fue diciendo: yo estaba seguro de que él saldría a recibirme, invocaría de pie el nombre del Señor, su Dios, movería la mano sobre el lugar afectado y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Abana y Farfar en Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y quedar purificado? Y se fue de allí furioso, pero sus siervos le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Cuanto más ahora que solo le dice que se lave y quedará purificado. Así que descendió al Jordán, se sumergió 7 veces, conforme a la orden del hombre de Dios, y quedó purificado. Su piel se volvió como la de un niño. Entonces Naamán y toda su comitiva regresaron a la casa del hombre de Dios. Y al presentarse ante el profeta, Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en ningún otro lugar sino en Israel. Por favor, acepta un presente de tu siervo. El profeta respondió: juro por el nombre del Señor a quien sirvo que no aceptaré nada. Aunque Naamán insistió,
Él se negó y Naamán dijo: ya que no aceptas el presente, al menos permite que me lleve 2 mulas cargadas de tierra, pues tu siervo nunca más ofrecerá holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Pero que el Señor me perdone por una sola cosa: cuando mi Señor va a adorar en el templo de Rimón, yo también tengo que arrodillarme allí, porque Él se apoya en mi brazo. Que el Señor perdone a tu siervo por esto, dijo Eliseo. Vete en paz, cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, te pido que por gracia y misericordia en esta noche el Señor use este vaso frágil para ministrar tu palabra, y que tu palabra, que es luz, encuentre los caminos más oscuros de nuestra alma y nos traiga la transformación que tanto necesitamos para ser cada día más parecidos a Jesús. Y esta es nuestra oración. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Naamán era un hombre muy poderoso. Él es el comandante del ejército, que en esa época es el ejército más poderoso de la faz de la tierra. Y él es el comandante de ese ejército. Si hay alguien con poder de destrucción, con poder para cambiar la realidad histórica allí, es el rey de Siria y su comandante. Pero este hombre extremadamente poderoso tiene un grave problema de salud. Él tiene lo que aquí el texto llama lepra. La lepra era cualquier enfermedad de la piel que afectaba a las personas de aquella época. La lepra no es exclusivamente la hanseníasis, pero también incluye la hanseníasis. Y no sabemos exactamente cuál era la enfermedad de la piel que él tenía, pero el hecho es que tenía una enfermedad muy grave que se había extendido por todo su cuerpo y ya no podía ocultarla. Donde quiera que fuera, la gente notaba que ese hombre era un leproso. Pero hay en la casa de Naamán una niña. Y esa niña es una niña muy especial. Una niñita, una pequeña. Debía de ser una adolescente. Y esa niña es israelita. Ahora, presta atención. ¿Cuál es la relación entre Siria e Israel? No son aliados. La niña no está allí en un intercambio cultural. Voy a Siria para aprender el idioma. No, la niña está allí como esclava. Siria invadió Israel, destruyó Israel y se llevó cautivos a algunos ciudadanos israelitas, entre ellos a esta niña. Así que presta atención, esa niña estaba allí en contra de su voluntad. Esa niña fue a una tierra extranjera, estaba viviendo con personas desconocidas, fue arrancada del seno de su familia, fue sacada de su lugar, el lugar donde creció y conocía. Muy probablemente sus padres fueron asesinados, sus hermanos fueron asesinados, sus amigos fueron asesinados y ella quedó viva, pero en condición de esclava. Así que esta niña realmente tiene todos los motivos del mundo para vivir amargada y profundamente resentida. Porque su vida, aunque corta, ya ha experimentado mucha desgracia, ya ha experimentado muchas pérdidas, ya ha experimentado mucha violencia. Ella vio, siendo muy joven, cuán malo puede ser el mundo. Y sus verdugos están delante de ella, conviviendo con ella. Y ahora aquel que era el responsable por la destrucción de su pueblo y por su esclavitud está leproso. Y si fuera alguien más parecido a mí, a ti, diría algo así: ¿ves? Bien hecho. Mira la mano de Dios pesando. Pero esta niñita, ella era muy especial. Es una niña que no permitió que la tragedia definiera su historia.
Es una niña que tuvo su historia de vida recontada desde la perspectiva de la gracia. Porque la historia de tu vida no define tu vida, solo cuenta lo que pasó, pero no decide ni define. Aquella niña tenía todo, absolutamente todos los motivos del mundo para andar amargada, para andar resentida, para tener odio en su corazón contra quienes le hicieron daño y desear venganza. Me parece interesante que incluso antes de conocer a Jesús, esa niña conocía a Dios y tenía esa perspicacia, esa sensibilidad espiritual de saber que el amor verdadero no es solo el amor por quienes nos aman, sino el amor por nuestros enemigos, como Jesús nos enseñó. Y esa niña, incluso con toda su larga y dolorosa historia de tragedia, decide ser una bendición. Esa niña decide que de su boca no saldrá maldición. Ella decide que su vida no será una perpetuación de la destrucción que afectó su vida, sino que decide que va a construir en la vida de aquellos que destruyeron la suya. ¿No es hermoso? ¿No es maravilloso? Mientras que nosotros muchas veces queremos la destrucción de nuestros enemigos, esa niñita, una niña de Dios, quiere construir en la vida de aquellos que la destruyeron o al menos que intentaron destruirla, porque ella no fue destruida, porque su corazón estaba intacto. No le robaron el bien más precioso que existe, que era el temor a Dios y la obediencia a Jehová. Entonces, ante aquella escena terrible que ella presencia, el comandante del ejército de Siria, afectado por esa enfermedad tan terrible, ella se acerca a su patrona, que es la esposa de Naamán, y le dice: señora, hay un profeta en Israel que puede curar a mi señor. Si él va allá, entonces será sanado. Cada vez que hablo sobre este texto, cada vez que reflexiono sobre él, digo así: Señor, dame un corazón como el de esa niña. Un corazón que no se deja derrotar, un corazón que no se vuelve malo junto con el mal. Porque presta atención, la gran victoria del mal es cuando te conviertes en uno con él. La gran victoria del mal, en realidad, es cuando te transformas en aquello que condenas. Nosotros odiamos la injusticia. Hoy en la mañana cantamos que Dios odia la injusticia y nosotros también. Pero ¿sabes cuándo la injusticia realmente vence? Cuando yo deseo que muera aquel que mató. Cuando quiero que sea destruido aquel que destruyó. Cuando quiero ofender a quien me ofendió. Porque me convierto en aquello que condeno, me hago uno con el mal. Esa niña no se dejó vencer. Y ella pagó el mal con el bien. Ella respondió a la maldición con bendición. Que en el nombre de Jesús tú pagues el mal que te hicieron con bien. Que en el nombre de Jesús hoy decidas ser una bendición. Que en el nombre de Jesús perdones a quienes te ofendieron. Que en el nombre de Jesús nunca salga de tu boca una palabra corrompida, a menos que sea para edificación. Que bendigas a quienes te maldijeron y que construyas en la vida de aquellos que intentaron destruirte. Y esa niñita dice eso. La mujer va y le dice: mira, esposo mío, nuestra sierva, nuestra esclava, dijo que hay un hombre en Israel, un profeta que te va a curar. Él va a pedir autorización a su jefe, el rey de Siria. Él se acerca al rey de Siria y le dice: mire, rey, una esclava que trajimos de Israel dijo que allá hay un profeta en Israel que puede curarme. El rey, que apreciaba mucho a ese comandante, le dijo: déjalo conmigo, que te voy a dejar ir con una tropa. Voy a enviar aquí 350 kilos de plata, 72 kilos de oro y 10 mudas de ropa fina. Vas a llevar eso como regalo allá. Pero además de todo, te voy a dar una carta para que se la entregues al rey de Israel. Y Naamán hace eso. Naamán va a iniciar su viaje hasta la ciudad, pero en vez de ir a Samaria, va hasta el rey de Israel. Y entonces le entrega la carta al rey de Israel.
Y en la carta el rey de Siria decía así: cura a mi siervo Naamán. El rey de Israel se desespera, rasga sus vestiduras, entra en agonía y desesperación y dice así: gente, ¿están viendo lo que él está haciendo? Él sabe que yo no puedo curar a este muchacho. Y entonces él está buscando una ocasión para venir aquí y destruirme, matarme y matar a mi pueblo. Él entra en agonía y desesperación, porque esa tarea es una tarea que está más allá de su capacidad de ejecución. Y yo aprendo con esta lección que con las personas tenemos que tener cuidado. Actúan en el mundo y enfrentan el mundo de acuerdo con sus creencias. Cuando Naamán llega ante el rey de Siria y le dice: mira, hay un profeta en Israel que puede curarme, el rey de Siria interpreta lo que él dice dentro del alcance de comprensión que él tiene. En el alcance de comprensión que él tiene, el mayor representante de la divinidad de la tierra no es un profeta, sino el propio rey. En Siria el rey era adorado como un dios. Entonces, lo que él comprende es lo siguiente: quien realmente puede tener poder para curar a mi siervo no es el profeta. Quien tiene poder para curar a mi siervo es el rey, porque el rey de ellos es la representación de su divinidad. Por eso, en vez de enviar la carta al profeta, el rey de Siria envía la carta al rey de Israel. Déjame decirte algo muy importante: nuestras creencias moldean nuestro comportamiento y nuestras prácticas. Aquello en lo que creemos es sumamente importante. Existe una frase que se dice por ahí: lo importante es tener fe, lo importante es creer. Mentira, pura palabrería. Lo importante no es tener fe. Lo importante no es creer. Lo importante es tener fe en lo que es correcto. Lo importante es tener fe en aquello que puede soportar el peso de tu vida. Lo importante es tener fe en algo sólido que pueda sostenerte y llevarte adelante. De nada sirve que yo tenga toda la fe del mundo si es en algo que no es verdadero. La vida se desmorona, la vida se viene abajo, porque por más grande que sea mi fe, el objeto de mi fe no es lo suficientemente fuerte para sostener mi vida. Puedes creer tanto como quieras en cualquier cosa que no sea Dios, que no sea Jesús, que no sea el Espíritu, tanto como quieras. Puedes tener la mayor fe del mundo en una imagen, en un santo, en otro Dios, en una persona, en quien tú quieras. Pero déjame decirte algo: nada de eso tiene la capacidad de sostener tu vida. Tarde o temprano la casa se cae. ¿Recuerdas lo que cantamos aquí? Sobre yo voy a construir. Voy a construir mi vida en ti. Tú eres mi fundamento. Voy a confiar solamente en ti y así no seré sacudido. Somos sacudidos y destruidos cuando construimos nuestra casa y nuestra vida sobre fundamentos que no son plenamente confiables. Me gusta mucho el texto de la curación de la mujer con flujo de sangre. Esa mujer durante años tenía una enfermedad, tenía una hemorragia, y ella va y toca a Jesús, y Jesús lo detiene todo y dice: oye, alguien me ha tocado, ahora presta mucha atención. Esa mujer no se acerca a Jesús de forma aleatoria. Ella no toca las vestiduras de Jesús por accidente. Esa joven, esa mujer conocía el texto de Malaquías 4 que decía lo siguiente: que el sol de justicia, refiriéndose al Mesías, se levantaría trayendo sanidad en sus alas. La palabra en hebreo asa es la misma palabra para borde de las vestiduras. Es decir, el sol de justicia se levantaría trayendo sanidad en el borde de sus vestiduras.
Cuando la mujer toca el borde de las vestiduras de Jesús, ella cree que Jesús es el Mesías y que si toca el borde de las vestiduras del Mesías será sanada. Es por la creencia que ella tiene en realidad de que Jesús es el Mesías, que esa mujer es sanada. Jesús le dice así: tu fe te ha sanado. Ahora de nada serviría que esa mujer creyera de todo corazón que si daba 3 saltitos y una vuelta sería sanada. Podía dar 3 saltitos y una vuelta 1500 veces y no sería sanada. Y nosotros necesitamos tener nuestra fe fundamentada en bases sólidas. Y hoy vivimos algo que es un desorden. Estaba conversando con el hijo del pastor Gabriel. Gabriel tiene 19 años. Y entonces, hablando sobre cierta iglesia, él dijo: pastor, no se puede, es muy superficial, es muy superficial. Hay mucha gente enseñando paja, hay mucha gente que no quiere que las personas se profundicen en el conocimiento de la palabra. Hay mucha gente que se conforma con vivir en ese letargo espiritual, viviendo de videos de TikTok de 15 segundos. El devocional de la persona es un video de 15 segundos en TikTok y dice que está escuchando y teniendo su momento con Dios. Superficialidad. Entonces la creencia se moldea a partir de lo que escucha. La fe viene por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo vas a tener una fe fundamentada en la roca eterna que es Jesús si no conoces la roca eterna que es Jesús? Si no te sumerges, si te profundizas. Porque nuestras creencias moldean nuestro actuar. El rey dice así: voy a enviar una carta al otro rey porque el otro rey va a curar. El otro rey recibe la carta y se desespera porque sabe que él no puede curar a nadie. Y entonces entra en desesperación, entra en agonía. Y yo aprendo con esto que los momentos en la vida en los que más nos desesperamos son aquellos en los que nos ocupamos de cosas sobre las cuales no tenemos poder de acción. Aquello que te quita el sueño, aquello que te roba la paz, no tiene que ver con lo que tienes poder de acción, sino con lo que no tienes poder de acción. Mi iglesia es una iglesia que tiene mucha gente, que tiene empresas, muchos empresarios, muchos comerciantes. Y en la época de las elecciones para la presidencia de la República, todos estaban muy angustiados. Rondônia es un estado que vive del agronegocio. Y ellos estaban muy ansiosos por cómo sería la política económica del país. Estaban muy pesimistas ante un posible cambio de gobierno y la gente estaba desesperada, tirándose de los cabellos. Y entonces un hermano vino a hablar conmigo: pastor, estoy desesperado, no sé qué va a pasar. ¿Y si el gobierno cambia? ¿Y si la economía cae? ¿Y qué voy a hacer? Le dije: hermano, ¿tienes poder sobre eso? Él me respondió: no, pastor. Le dije: entonces, entrégalo en las manos del Señor. Gloria. Si no tienes poder sobre algo, hermano, entrégalo en las manos del Señor. Deja de preocuparte por aquello que no está a tu alcance. Deja de ocuparte de aquello sobre lo que no tienes poder para actuar. Otra comerciante me dijo: pastor, voy a abrir un negocio y estoy muerta de miedo. ¿Y si la gente no viene a mi tienda? Le pregunté: ¿pero tienes poder sobre eso? Estoy haciendo todo lo que puedo, pastor. Hice una tienda bonita, estoy haciendo una campaña de divulgación. ¿Estás haciendo todo lo que puedes? Entonces deja que Dios haga aquello que tú no puedes hacer. Gloria. A sus amados les da mientras duermen. Quiero decirte a ti que estás ansioso por el día de mañana, que el Señor Jesús dice así: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, a cada día le basta su propio mal. Dios está cuidando de ti, hermano. Gloria. Gloria. Dios está en el control de tu vida.
Y todo lo que tú y yo podemos hacer es lo mejor que podemos hacer. Y sobre aquello que no podemos hacer, el Espíritu lo hará. Aleluya. Cuando vine a predicar hoy por la mañana, lo máximo que podía hacer era orar, prepararme, estudiar y llegar aquí para entregar aquello que Dios habló conmigo. Pero convencer del pecado, de la justicia y del juicio ya no me corresponde a mí, y soy consciente de eso. Es obra del Espíritu. No sirve de nada que yo me quede pensando, ¿y si a la gente no le gusta? ¿Y si no hay conversión? ¿Y si nadie es tocado? ¿Y si nadie es quebrantado? Sé que no tengo control sobre eso, así que lo entrego en las manos del Señor. Y ayer, cuando terminé de revisar mi sermón de la mañana, cerré mi Biblia, dormí un sueño maravilloso, un descanso extraordinario, porque sabía que Dios estaba en control y que en aquello que yo no puedo, Él sí puede. Gloria. Aleluya. Entonces el rey recibe un WhatsApp. El profeta debe enterarse allá en Samaria y le manda un WhatsApp. Me llegó la notificación. Oh rey cobarde. Mándalo aquí, porque él va a saber que hay profeta en Israel. Entonces Naamán va con su comitiva. Ir. Cuando llega a la puerta del profeta, mira, Eliseo es un tipo diferente. En su puerta está el comandante del ejército de Siria, no es cualquier persona. Ni siquiera salió a recibirlo Eliseo. Él mandó a su criado con el recado. Jefe, el comandante del ejército de Siria está en la puerta. Eliseo dice, entonces ve a darle un recado. ¿Cuál es el recado que le doy, jefe? Dile que se bañe. Y ese fue el recado que le dio. Está aquí en el texto bíblico. Ahí está Naamán, montado en su caballo, con esa postura de autoridad, lleno de sus medallas y emblemas, con su armadura, su escudo, su espada, fuertemente armado, y su tropa con él. Sale el muchachito. Señor Naamán, el profeta mandó que usted se bañe. Él es el qué. Eso fue lo que usted oyó 7 veces. Él mandó que usted se bañe 7 veces. ¿Bañarme dónde, muchacho? En el río Jordán. Mira, el texto bíblico dice que Naamán se indignó, se puso furioso, se llenó de rabia. ¡Qué absurdo! ¿Acaso en Siria no hay ríos mucho más bonitos que el río Jordán? ¿Cómo se atreve ese hombre a mandarme a mí, Naamán, comandante del ejército más poderoso de la tierra, a bañarme en un río sucio de agua lodosa? Me voy de aquí. La expectativa de Naamán es duramente frustrada y me encanta eso porque a Dios le encanta frustrar nuestras expectativas. ¿Quién aquí ya ha sido frustrado? Levanta la mano y di así, yo ya lo he sido. ¿Y qué bendición fue en tu vida esa frustración? ¿Sabes por qué? Mira lo que hizo Naamán. Naamán había elaborado un guión de cómo sería su curación. Él ya tenía todo preparado. En su cabeza, yo voy a llegar allí, voy a ser recibido por el profeta, no por un mensajero. El profeta va a invocar al Señor, va a extender su mano sobre mi herida y va a hacer unos movimientos mágicos. Y entonces en ese espectáculo mediático seré curado delante de todos y saldré con mi piel limpita. Él ya tenía todo el guión. Generalmente cuando le pedimos cosas a Dios ya tenemos todo el guión preparado. La chica le pide a Dios un esposo. Y entonces ella dice así, quiero un esposo, pero quiero un esposo que tenga dinero. Quiero un esposo que sea doctor. Quiero un esposo que tenga entre 30 y 30 años y medio. Quiero un esposo de ojos azules. Quiero ellos. Ella ya viene con todo el guioncito listo.
Entonces Dios le manda, tú sabes de lo que estoy hablando, Dios frustra. Y qué bueno que Dios frustra. Hoy en la mañana hablé sobre estar lleno del Espíritu y estar lleno de uno mismo. La persona que está llena de sí misma quiere usar a Dios como un objeto para su satisfacción personal. Y entonces a veces hacemos un montón de planes sin consultar a Dios y queremos que Dios bendiga los planes que hicimos sin consultarlo. Es igual a la historia del grupo de oración que se reunió para asaltar un banco. Y entonces durante una semana ayunaron y oraron para tener éxito en su emprendimiento. Se hace el plan sin consultar a Dios y se quiere que Dios venga a bendecir las tonterías que estoy haciendo. Y entonces Dios nos frustra. Y qué bueno que Dios nos frustra. Porque Dios mira mi plan y dice así, Miqueas, qué planecito malo, demasiado débil. Pues te voy a dar algo mucho mejor, pero para darte algo mejor tengo que frustrar tus planes. Si tus planes han sido frustrados, debes saber que Dios tiene algo mejor para ti. ¿Sabes lo que quería Naamán? Cura física. Pero ¿sabes lo que Dios tenía para él? Curación total. Dios no quería solo curar la piel de Naamán. Dios quería sanar a Naamán en sus emociones. Dios quería sanar a Naamán en su espíritu. Dios quería salvar su vida porque la curación física es muy poco. Más que la curación física, Dios quiere tocar lo que realmente somos, nuestro carácter, transformar quienes somos. Naamán no era solo un hombre enfermo físicamente, era un hombre enfermo moralmente, era un tipo soberbio, orgulloso, lleno de sí mismo. Se indigna cuando las cosas no salen como él quiere y Dios quiere quebrar ese orgullo suyo. Y entonces Dios lo frustra, y qué bueno que Dios lo frustró, porque lo que él quería era demasiado poco y Dios tenía para darle en abundancia. Lo que tú y yo queremos es demasiado poco, Dios tiene mucho más para dar. Más de lo que tú y yo podamos imaginar. Y entonces él se va molesto, pero hay algo bueno alrededor de Naamán. Son las personas que están a su alrededor. Mira, las personas que están alrededor de Naamán son geniales, son gente muy buena. Naamán es un tipo afortunado. Él es un poco flojito, pero la gente que está a su lado es de primera. La niñita que estaba en su casa, esa niña es realmente increíble. Ella bendice su vida. Y ahora él tiene ahí a un sirviente suyo, alguien que estaba con él en el grupo, que el chico también es de primera, el chico es muy buena onda. Cuando Naamán se estaba yendo, perdiendo la bendición de Dios, el chico le dice: Padre mío, gente, miren la sabiduría de este chico. Él podría haber dicho Señor, porque si él dice así, Señor, es señal de respeto, diciendo usted manda en mí. Pero cuando él dice así, Padre mío, está diciendo usted manda en mí, pero yo lo amo y usted es mi padre. Así que le voy a hablar desde un lugar de amor. Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Qué te cuesta, Padre mío? ¿Ir allá a bañarte en el río Jordán? Si ya estamos aquí, ya vinimos. Gente, somos el resultado de nuestros encuentros. Necesitamos estar rodeados de buena gente. Necesitamos estar rodeados de personas que van a construir en nuestra vida en vez de destruirla. Gloria. ¿Conocen ese dicho? Que uno elige el consejo por el consejero. Eso es verdad. Necesitamos rodearnos de gente de Dios que tenga una mirada espiritual sobre la vida, para que en los momentos más difíciles, cuando estamos perdidos y necesitamos orientación, esa persona sea la voz de Dios para bendecirnos. Recientemente estuve viviendo un gran dilema, indeciso respecto a una gran decisión que tenía que tomar. Cogí el teléfono y llamé al pastor Vander.
Le dije, pastor, estoy pensando en hacer esto. Él me dijo, no hagas eso. Yo le dije, no, pastor, no. Si haces eso, hermano, vas a arruinar tu vida. Y él tenía razón. Qué bueno que no lo hice, pastor. Me salvaste la vida. Salvó mi ministerio. Pero si yo hubiera buscado gente para adularme, habría recibido otro consejo. Porque, presta atención, estamos rodeados de aduladores y de personas que realmente nos quieren. Los aduladores siempre nos dicen lo que queremos escuchar. El adulador nunca te contradice. ¿Sabes por qué? Porque no le importas tú, le importa él mismo. Él siempre quiere quedar bien. El adulador nunca te va a criticar. Si vas donde el adulador con una ropa fea y le preguntas, ¿vos qué te parece? ¡Wow, Dios mío, qué cosa tan hermosa! Nunca he visto una ropa tan bonita. Ese es el adulador. No le importa que vayas a pasar vergüenza. ¿Por qué? Porque él no quiere quedar mal contigo. Ahora la persona que te ama te dice la verdad aunque te duela. Aunque eso pueda afectar la relación entre ustedes. ¿Sabes por qué? Porque su preocupación no es cómo se va a sentir, sino que su preocupación eres tú. En cómo puedes crecer, en cómo puedes ser bendecido. Porque quiere lo mejor para ti. ¿Conoces al padre que corrige a su hijo? Mamá y papá saben exactamente de qué estoy hablando. ¿Quién es el que siente placer en castigar a su hijo? ¿Quién es el que siente placer en a veces tener que castigar a su hijo? Padre, madre. Ninguno siente placer en eso, pero lo hacen de todos modos porque saben que es necesario. Es porque aman. Mira, si hay alguien que siempre está de acuerdo contigo en todo, abre los ojos. Ahora, si hay alguien que a veces se te acerca y te dice cosas que en lo más profundo de tu corazón te molestan, pero en el fondo sabes que son verdad. Mira, aférrate a esa persona y valóralo, porque esa persona realmente te ama. Es tu amigo de verdad, es tu amiga de verdad, es alguien que Dios puso para bendecir y edificar tu vida. El muchacho se le acerca, pobrecito, con miedo. Él podría haber pensado, bueno, voy a quedar bien con mi jefe. Eso mismo, jefe, vámonos de aquí. ¿Quién se cree esta gente para hablarle así al todopoderoso comandante del imperio asirio? El muchachito le dice, ay papá, no hagas eso. Si estoy equivocado, no hagas eso. No cuesta nada, ven. Vamos, yo voy contigo, te ayudo. Vamos, estamos cerquita, vamos. Por causa de este niño, Naamán no perdió la bendición de Dios. Y entonces él va allí. Y todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo. Cuando el profeta dijo, ve al río Jordán a bañarte, tiene un propósito. No es porque sea un evento mágico. Es porque para entrar al río, Naamán tiene que bajarse del caballo. Naamán tiene que quitarse su armadura, tiene que quitarse sus medallas, tiene que quitarse sus honores, tiene que quitarse su uniforme. Tiene que despojarse de toda la gloria humana que posee para mostrar lo que realmente es un hombre leproso. Y me imagino esa escena tan impactante. Aquel hombre fuertemente armado en lo alto de un caballo, el caballo más grande de todos, cuando baja y se despoja, es solo una persona enferma. Allí el orgullo de Naamán es quebrantado. Allí tiene que enfrentarse a sí mismo tal como realmente es. Allí sus heridas quedan totalmente expuestas. Y solo puede haber sanidad cuando exponemos nuestras heridas. Aquel que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa, exologa uno, los saca a la luz.
Aquellos que los confiesan y los abandonan encuentran misericordia en Dios. ¿Quieres ser sanado, hermano? Expon tu herida, sácalo afuera, deja de guardarlo. Naamán tuvo que despojarse. Me parece hermoso que recuerdas su expectativa. Su expectativa era: el profeta viene, levanta las manos al cielo, hace unos movimientos, ¿verdad? Con pompa, con explosión, con fuegos artificiales, con luces, humo, espectáculo. A la orilla del río no hay nada de eso. Es en la sencillez de despojarse, en el silencio, prenda por prenda, cayendo al suelo. Y un hombre moribundo, leproso, mostrándose allí tal como es en realidad. Y entonces él va al río. Simple, humillado, se sumerge una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, y a la 7ª vez se levanta completamente limpio, completamente curado, lentamente. Pero si crees que esa curación fue buena, mira la curación más maravillosa que ocurrió en su vida. Él vuelve donde el profeta y le dice al profeta así: oye, profeta, acepta la ofrenda. Mira lo que dice el texto aquí en el versículo 16. En el versículo 15, entonces Naamán y toda su comitiva regresaron a la casa del hombre de Dios, y al llegar ante el profeta, Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en Israel. Ahora él reconoce que Dios es el único Dios. Él es un verdadero adorador del Señor. Él no fue sanado solo de su lepra, fue sanado en su espíritu. Ahora ya no está perdido. Ahora reconoce que solo existe un Dios. Ese Dios es el Dios de Israel. Y mira lo que sucede. No hay Dios en ningún otro lugar excepto en Israel. Por favor, acepta un presente de tu siervo. El comandante del imperio, el comandante del ejército asirio, uno de los hombres más poderosos del mundo, delante de la humilde casa del profeta, diciendo así: yo soy tu siervo, no soy el comandante poderoso, soy tu siervo. Naamán fue sanado completamente en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Dios tiene más para ti. Tú que solo buscas la curación física, el bienestar material, Dios tiene mucho más para ti. Recuerdo que en Juan 21 los discípulos están pescando toda la noche y no logran atrapar nada. Entonces lanzan la red. Entonces Jesús desde el otro lado, al ver esa situación, les grita: hagan lo siguiente, lancen la red al otro lado. Y entonces me quedo pensando, ¿por qué no reconocieron a Jesús? Esos discípulos no son pescadores deportivos, son pescadores profesionales. Hacen esto para ganarse la vida, lo hacen todos los días, conocen las particularidades del mar, saben dónde hay peces, dónde no hay. Ellos lo saben, son especialistas. Así que bien podrían decir algo como: ¿quién es este tipo para enseñarnos a pescar? ¿Sabes cuántos años llevo pescando, muchacho? Y muchas veces somos orgullosos ante aquello que Dios nos ordena hacer. No nos sometemos, no nos sujetamos. A veces tenemos el orgullo que tenía Naamán. No, yo no voy a hacer eso porque me parece inadmisible. Pero qué bueno que los discípulos fueron humildes y dijeron: de acuerdo, vamos a lanzar la red al otro lado porque Él lo ordenó. Y entonces cuando lanzan la red al otro lado y la recogen, no pueden con la cantidad de peces que hay. Dios te está mandando lanzar la red al otro lado esta noche. Dios quiere quebrantar tu cerviz. Dios quiere quebrantar tu orgullo.
Dios quiere quebrantar tu vanidad, por eso has estado tan frustrado. Por eso no te ha concedido aquello que tanto has pedido. Porque Él quiere mucho más que eso. Él quiere transformar tu carácter. Él quiere transformar toda tu vida. Él quiere sanarte en el cuerpo. Él quiere sanarte en el alma. Él quiere sanarte en el espíritu.